Ya. Listo. Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en esta primera charla de experto que tenemos durante este semestre. Hoy estamos trabajando con uno de nuestros aliados estratégicos más importantes, que es Itaú, y tenemos pues una charla que sabemos que va a servir y que va a ser súper importante para todo su proceso profesional, tanto para prácticas, pasantías, como a nivel ya laboral y pues para la vida en general. Pues hoy tenemos un tema súper importante que es el éxito profesional comienza por tu perfil. Aquí ustedes aprenderán a contar su historia profesional, a fortalecer y a proyectar tu marca personal. Entonces contamos con dos personas del equipo de Itaú, que en este caso pues es Liliana Castro, quien es administradora de empresas con máster en dirección y gestión de recursos humanos. Liliana pues también tiene una trayectoria de más de 10 años en organización, en procesos de gestión humana, reclutamiento, atracción, selección de personal en el marco de la diversidad, inclusión y equidad. Además, pues cuenta con experiencia en el manejo de proveedores, alianzas universitarias, proyectos exitosos de transformación, manejo de indicadores, análisis de datos para talento humano. Y también nos acompaña Juliana Blanco, quien es psicóloga con especialización en gerencia de talento humano, con una trayectoria de más de 7 años de experiencia en diferentes industrias y sectores económicos a nivel tanto nacional como internacional. Además, acompañada en procesos de atracción de talento humano, responsabilidad social, cultura organizacional, formación, desarrollo y bienestar, vinculada a Itaú hace más de 2 años en el equipo de atracción de talento y marca empleadora. Entonces, Lili y Juli, muchas gracias por este espacio, por toda la información que nos van a dar y pues nuevamente a todos bienvenidos y que estén en la libertad de preguntar o escribirnos cualquier inquietud que tengan. Con gusto acá estamos para transmitírselas a ellos o pues para que ustedes también estén en la libertad de hacerlas. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Ya pueden dar inicio. Catalina, muchísimas gracias a ustedes, Universidad del Rosario, por abrir este espacio. Para nosotros es supremamente grato contar con esto, transferencia de conocimiento que está en nuestro alcance compartir con la comunidad rosarista. Entonces, de verdad nos sentimos orgullosos y muy complacidos de poder estar con ustedes en este escenario. Tal y como les dice Catalina, bienvenidos a todos y por favor siéntanse en la libertad de preguntar, de aperturar sus micrófonos, de levantar la mano cuando surjan inquietudes y aquí vamos pues hilando nuestra conversación. Entonces, bueno, pues queremos inicialmente contarles y compartirles un poco sobre nosotros, sobre quién es Itaú, como para dar contexto de esta alianza y de por qué estamos acá. Entonces, quiero contarles que Itaú, gracias a su estrategia de internalización junto con su sólida cultura corporativa, somos reconocidos como un líder en el sector de la banca privada, tanto en Brasil como en América Latina. Son 100 años de historia que hablan de nuestra gran trayectoria y de la conexión regional que tenemos. Entonces, compartirles y contarles que nuestro socio accionista mayoritario es Itaú Chile, con una participación del 94,9% y a su vez el controlante es Itaú Chile en Unibanco, que es, participa con un 66,7% en total. Y pues digamos que en Itaú Colombia somos grupo financiero y estamos conformados por lo que es el banco y nuestras filiales, donde mencionamos que es Itaú Fiduciaria, Itaú Comisionista de Bolsa y también Itaú Panamá. También tenemos un vehículo importante de participación en corredor de seguros, que hace parte de todo lo que moviliza la parte de seguros del sector. Bien, compartirles también que como Grupo Itaú tenemos presencia en América Latina con operaciones de Banco Universal y presencia en 18 países. Estas operaciones son de banca privada, fiduciaria, corporate and investment banking y nuestra casa matriz, como les mencionaba, se encuentra ubicada en Chile y nuestro accionista controlante Itaú Unibanco, que está ubicado en Brasil. Ahí en el mapa ustedes pueden ver rápidamente los países en los que tenemos presencia y los negocios de participación que también pues trabajamos. Bueno, contarles y compartirles también la trayectoria que tenemos en Colombia. Hace 7 años que ya llegamos a Colombia buscando brindarle a nuestros clientes y colaboradores lo mejor. Nuestro objetivo es convertirnos en un referente local. Somos un banco hecho a la medida de los colombianos con altos estándares internacionales de servicio y de calidad. Claramente nos enorgullece profundamente ser un banco cercano, ser un banco cálido, inclusivo, inspirador y que por encima de todo pues trabaja para entender qué están buscando nuestros clientes. Gracias a todo esto hemos sido destacados y reconocidos como la marca financiera más valiosa de toda la región. Bien, aquí en pantalla ven la línea de tiempo y la evolución de nuestra marca en Colombia con las fusiones que hemos tenido pues, a lo largo del tiempo. Gracias a nuestros activos nos posicionamos con el 10º banco a nivel nacional de un total de 29 bancos en Colombia, con una red de 21 plazas nacionales y una internacional en Panamá. Mm. Ahí ustedes pueden ver rápidamente nuestras fusiones, nuestros pasos y cómo llegamos a ser Itaú en el 2016 y lo que por supuesto pues hemos sido en esta trayectoria.
También para nosotros es muy importante compartirles y transferirles un poco nuestra cultura, de lo que hacemos y de lo que somos en Itaú. La cultura es nuestra forma de ser y de estar en Itaú. Es lo que guía nuestros comportamientos, es lo que hace que nosotros seamos Itubers y eso es parte de un todo. Esto es lo que define quiénes somos, cómo vivimos el día a día, siendo por supuesto nuestra guía de comportamiento. La cultura para nosotros es todo lo que permite el desarrollo y el funcionamiento de nuestra organización, pues así direccionamos el futuro y el camino a recorrer para cumplir pues con todos nuestros propósitos. Aquí en pantalla ustedes ven algunas de nuestras premisas principales que marcan estos comportamientos, como reconocemos que no somos, que no sabemos todos, avanzamos juntos, la ética para nosotros es innegociable, nos mueve por supuesto el resultado, queremos diversificar y trabajamos para el cliente. Bien, eso era lo que queríamos compartirles de rápidamente quiénes somos Itaú, tanto en la parte global como en la parte nacional. Aquí ya entramos en materia, vamos a tratar dos capítulos grandes. Uno es el proceso de selección, con todo lo que compone las fases del proceso de selección, la entrevista, el assessment center, los tips que les vamos a entregar para que puedan tener participaciones exitosas en los procesos de selección. Vamos a hacer un barrido también por las pruebas técnicas, las pruebas psicotécnicas, las habilidades que hoy debemos tener en el mercado y las que nos exige el mercado para poder participar en procesos de selección y por supuesto también lo que al final compone de este capítulo, el estudio de confiabilidad que algunas empresas practican para sus ingresos a contratación. Y en el segundo capítulo hablaremos de algo muy importante, que es esa carta de presentación que tenemos para presentar procesos de selección y es la hoja de vida. Entonces, por supuesto, les daremos consejos, tips para que puedan tener una hoja de vida atractiva. Vamos a ver la radiografía de la hoja de vida, qué partes componen esa hoja de vida. También compartiremos un poco sobre el perfil profesional, cómo construir ese perfil profesional, cómo compartir a través de correo electrónico su hoja de vida y por supuesto al final también hablaremos algunos tips sobre las redes sociales. Bien, entonces arranquemos este gran proceso. Vamos a avanzar con este primer capítulo, que es el proceso de selección. Por supuesto, en un mundo cada vez más digitalizado, más globalizado, las oportunidades de empleo han alcanzado nuevas alturas, diferentes formas de hacer las cosas. Sin embargo, pues todo esto, la competencia en las plataformas de empleo es supremamente dura, es muy difícil destacar entre esa gran multitud y esto pues se nos convierte en un gran desafío para sobresalir y para que nos vean dentro de esos procesos de selección. Entonces vamos a encontrar consejos genuinos, diferenciales para destacar y pues para dejar una muy buena impresión duradera en esas plataformas de empleo. Y para ello vamos a abrir con un contexto. Vamos a pasar rápidamente a cuáles son esas necesidades de la empresa, cuál es esa realidad del mercado laboral, qué tendencias estamos encontrando hoy en esta era digital y por supuesto vamos a hablar de ese primer contacto que es tan importante con las empresas. Entonces, con esa necesidad de la empresa, todo lo de un proceso de selección nace justamente porque necesitamos cubrir una posición vacante, bien sea por un cargo nuevo, por nuevos proyectos, por cubrir una renuncia, una licencia médica, una incapacidad, cualquiera de las anteriores opciones. Pues por esa razón se hace necesario activar una búsqueda de perfiles de empleo. Siempre miramos adentro de la organización, que es lo que nosotros llamamos desde la parte de recursos humanos, los procesos internos, o afuera, los externos, que son los que buscamos en el mercado laboral. Con respecto a la realidad del mercado laboral, con todo lo que nos dejó la pandemia, hoy las personas buscan un equilibrio de vida, ofertas de empleo que ofrezcan claramente ese equilibrio entre trabajo remoto, entre trabajo híbrido, entre estar en casa, entre estar en oficina. Todo esto que permita esa conciliación entre la parte laboral y también la parte familiar. Hoy las empresas se han transformado y por eso abren sus puertas también a la diversidad del talento. Claramente encontramos todo lo que marcan las tendencias y la era digital y con todos los cambios generacionales y las nuevas tendencias digitales, pues vemos hoy en los procesos de selección el uso recurrente de lo que es la inteligencia artificial a través de algoritmos de cribado, los chatbots, el software, los ATS que encontramos en el mercado, que es esto de Applicant Tracking System. Esto pues es lo que permite hacer un filtro automático de perfiles a través de inteligencia artificial. En realidad, queremos decirles que hoy la decisión de si tu hoja de vida pasa o no a la siguiente fase de un proceso de selección, pues se toma en una pantalla. Esto significa que tu hoja de vida, tu perfil debe estar completamente adaptado a la era digital. Y pues así las cosas, cuando logres tener ese primer enganche con esa posible empresa que te contacte, es supremamente clave e importante que puedas tener ese primer momento de contacto que genere con la empresa. Esto quiere decir que debes estar atento a esas alertas, a esos mensajes, tal vez de WhatsApp, de correo electrónico que recibas, mensajes internos por LinkedIn que tal vez les dejan las empresas para contactarlos. Esa podría ser tu principal oportunidad para conectar en firme con esa empresa que sea de tu agrado y de tu gusto querer participar.
Ahí les pongo un ejemplo y es que a veces nosotros contactamos a las personas que nos interesa conocer de su perfil a través de LinkedIn, por ejemplo, y si no encontramos sus datos de contacto, lo que hacemos es dejar mensaje por interno y esperamos que esa persona nos responda ese mensaje para poderlo invitar a participar del proceso. Pero resulta que las personas no están atentas a esos mensajes y dejan pasar esta oportunidad. Entonces, cuando se percatan del mensaje que les dejamos, ya han pasado 2 y hasta 3 semanas, cuando el proceso pues ya está muy, muy avanzado y desafortunadamente ya para ese momento no podemos tenerlos en cuenta. Entonces, clave importantísimo ese primer contacto que puedan generar con la empresa. Bien, vamos a revisar un poco sobre qué es el proceso de selección y sobre todo esas fases que surtimos dentro del proceso de selección. Básicamente en el proceso de selección se evalúan todas esas cualidades, todos esos conocimientos y habilidades y experiencia que tienen los candidatos que aplican a una posición vacante. Y aquí vemos ese journey, ese viaje que hacemos para enfrentarnos a un proceso de selección. Entonces vamos a mirar rápidamente. En la fase de apertura, claramente el reclutador o el profesional del talento humano, pues se le reunirá con el jefe o con el líder de la posición vacante y hará un levantamiento de información, definirá cuál es esa necesidad puntual que tiene para cubrir esa vacante que se le ha generado, revisará con el reclutador o con el profesional de talento humano qué tipo de convocatoria van a trabajar, si tal vez sea una convocatoria interna, si tal vez sea una convocatoria externa que necesite búsqueda en el mercado, o que si va a ser un poco de las dos, lo que nosotros llamamos una convocatoria mixta. Y pues esa necesidad del cargo que van a tener. Con base en ese insumo, por supuesto aquí, los reclutadores o los profesionales de talento humano publicaremos la oferta en las fuentes y en las bases de búsqueda y de reclutamiento que tenemos. Justamente aquí viene la segunda fase de nuestro proceso de selección y es esa fase de reclutamiento. El objetivo principal de esta fase es identificar y atraer esos potenciales talentos a la organización, personas que no solamente se adaptan a las necesidades técnicas del cargo, sino también a los valores, a la cultura, esa cultura que les compartimos hace un momento que hace parte de nosotros los YouTubers en nuestra organización. Aquí recordarles que es supremamente clave e importante que con la era digital de hoy, en esta fase de reclutamiento, muchas empresas hacen esta parte a través de la inteligencia artificial. Otras, por supuesto, siguen haciendo el método tradicional y manual y es hacer el uno a uno del barrido de las hojas de vida y de los perfiles que se postulan. Bien, aquí hablaremos también de la validación de perfil. En esta fase se genera ese primer contacto con el candidato, lo que les mencionaba anteriormente, ese mensaje, esa llamada. Ahí, nuevamente sugerirles que estén muy pendientes de los canales de comunicación que utilizan las empresas para invitarlos a participar de los procesos de selección. Viene la fase de valoración de perfil. Aquí es donde se empieza a profundizar con esos candidatos prefiltrados, donde se empieza a hacer la entrevista, la prueba psicotécnica, los assessment y ya profundizar muchísimo más en la parte individual de cada perfil y de cada persona. Ya finalmente, cuando se tiene seleccionada la persona que preliminarmente va a ocupar esa posición vacante, muchas empresas hacen la fase de filtro de confiabilidad, que son esas validaciones que se hacen respecto a certificados académicos, respecto a la historia laboral, el entorno social, que claramente esto nos ayuda a las empresas a garantizar la confiabilidad de la persona que estamos evaluando y que vamos a vincular a nuestra organización. Más adelante profundizaremos un poquito más sobre estas dos últimas fases para que tengamos pues un poco más de conocimiento. Bien, entonces aquí mi compañerita Juliana va a contarnos un poco sobre las entrevistas, esa gran fase que es muy clave para todos en el proceso de selección. Súper, gracias Lili, gracias ahí por ese gran contexto. Y bueno, en línea y continuando un poco con estas fases del proceso de selección que acabamos de ver, es crucial adelantarnos en un proceso fundamental y es la entrevista. Este encuentro es mucho más que una conversación, es pues la oportunidad para que como candidatos demuestren que son la persona adecuada para este rol, que puedan exponer tanto sus aptitudes como sus power skills, que ya más adelante pues vamos también a profundizar un poquito sobre este tema, para pues poder ocupar esta posición a la cual están aspirando. Adicional a ello, es súper importante que tengan en cuenta que no existe una única forma de entrevistar y que cada profesional posee su propio método para poder obtener la información necesaria. Sin embargo, les recomendamos que sean siempre auténticos, que establezcan una conexión genuina y que permitan que los demás conozcan quiénes son realmente. La clave está en demostrar que son una persona real que conecta con los demás. Así que ya saben, recuerden siempre utilizar su ACT. ¿Qué es su ACT? Pues es ser auténtico, es establecer una conexión y dar a los demás pues una idea de quién eres tú. Súper. Bien, ahora hablemos un poco acerca de cuáles son esos aspectos claves a tratar en una entrevista de trabajo. Es fundamental conocer que el objetivo principal de una entrevista es conocer al candidato.
y determinar si su perfil se ajusta a la vacante. Pero también es crucial evaluar sus competencias, sus aptitudes, sus motivaciones y la alineación con la cultura organizacional. Por esta razón, le recomendamos que antes de asistir a estos espacios de conversación, se tomen un tiempo para reflexionar conscientemente sobre por qué les gustaría trabajar en esa empresa, cómo se enteraron de la vacante, cuáles son sus virtudes, sus fortalezas y sus oportunidades de mejora, cuáles son esos logros y esos mayores aprendizajes que han alcanzado a nivel académico o laboral. Y no menos importante, es muy importante que conozcan e investiguen sobre la historia, la misión, la visión, los valores, los reconocimientos, entre pues mucha otra información que puedan extraer sobre la empresa en la cual están participando, ya sea por medio de su página web o de sus redes sociales. Ahora practiquemos un poco, pongamos en práctica lo que conversamos. Vamos a hacer un ejercicio sencillo que nos permitirá tener un campo de acción en las posibles preguntas que pueden salirles en una entrevista de trabajo. Así que analicemos los siguientes ejemplos. Vamos a ver una posible pregunta, vamos a ver la intención de esa pregunta y por último, para terminar, vamos a ver una posible respuesta deseable. Entonces, arranquemos entonces con nuestro primer ejercicio. Como pregunta inicial tenemos, ¿por qué crees que eres el mejor candidato para esta vacante? ¿No? Es una pregunta muy común que es probable que se las hagan en un ejercicio de entrevista. Entonces, ¿cuál es la intención de esta pregunta? La intención es inicialmente verificar el nivel de coherencia que hay entre la forma en la que el candidato se ve a sí mismo y se muestra de sí mismo, con lo que está plasmado en su hoja de vida y con los logros que ha obtenido a nivel académico y laboral. También se busca conocer cuál es ese valor agregado y qué tan consciente es pues, el candidato de ello, ¿no? Por ello, en su respuesta pueden hablar sobre sus aptitudes, sobre sus competencias blandas o sus soft skills, sobre su conocimiento técnico y sobre esos casos de éxito que han tenido. Para nuestro segundo ejercicio, entonces ya me gustaría de pronto invitarlos a, si quieren participar, ya que tenemos una visual del primer ejercicio como primer ejemplo para que de pronto el ejercicio fuese un poquito más claro, los invitamos si de pronto alguien quiere participar y nos quiere comentar qué se les ocurre que podría llegar a ser la intención de esta primera pregunta que vemos que es cuáles son tus aspectos por mejorar, cuáles son esas oportunidades de desarrollo. Entonces, si alguien quiere participar, ya sea levantando la manito por chat. A ver Para si se los chicos que de animan. pronto no puedan, sí, tal cual, que ¿No de pronto pueden? tengan timidez o no estén seguros de hacerlo, nos pueden escribir en el chat y nosotros con mucho gusto les ayudamos a participar. Mariana, muchas gracias. Una mano Cuéntanos. levantada. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues yo creería que podría ser la intención como con el fin de saber esa persona cómo hace para superar como ciertos obstáculos o ciertas debilidades que tiene y cómo las puede transformar en oportunidades. Mariana, excelente respuesta. Muchas gracias por tu participación. En efecto, la intención de esta Gracias. pregunta es conocer cuáles son esas oportunidades de mejora, pero tú tocas una cosa que es clave, importante, fundamental, y más allá de reconocer y saber pues cuál es esa capacidad de autocrítica que tenemos todos, porque recordemos que no hay nadie perfecto, todos, absolutamente todos tenemos oportunidades de mejora, es completamente natural y normal. ¿Cuál es la diferencia? Es qué hacemos con esa oportunidad de mejora, ¿no? ¿Cómo vamos más allá de ello y cuál es ese plan de acción que tenemos para trabajar en estas oportunidades de mejora y qué es lo que nosotros actualmente estamos ejecutando para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Por ello, la respuesta deseable sería poder admitir una debilidad verdadera, una oportunidad de mejora verdadera y contar cómo hacemos para vivir con ella y seguir siendo productivos y eficientes, ¿no? Mi Realmente, Juli, mi Juli, dale, ahí, Lili. excúsame, te interrumpo, tenemos ahí una participación en el chat bien importante Ah, respecto a ok, esa pregunta perdón. que estabas haciendo. Entonces, Braulio nos dice que la empresa conozca nuestras habilidades y cómo mejoramos nuestras habilidades. Claro que sí, completamente válido. Muchas gracias, Braulio, por tu participación. Y Daliana nos dice, entender el nivel de retrospección que tiene el candidato de sí mismo, justamente lo que tú mencionabas de la autocrítica.
Exactamente, Braulio, Daniela, gracias por esa participación. Creo que lo tenemos claro y en efecto esa es la intención y esa es la reflexión que normalmente pues debemos ejecutar antes de empezar a participar de estos procesos de selección que volvemos y reiteramos, sabemos que no es fácil porque al final es un ejercicio de conciencia de quiénes somos, pero es completamente necesario precisamente para estos procesos. Entonces, gracias nuevamente por la participación de ustedes. Vamos a continuar entonces con nuestro tercer ejercicio. Tenemos más ejercicios. Vamos con nuestra primera pregunta y es, ¿puedes hablarme de tus logros más representativos? No sé si acá también alguien se anima, ya sea por chat o por micrófono, a contarnos qué se les ocurre que podría llegar a ser la intención de esta pregunta. Bueno, ahí todavía no tenemos participantes, entonces Listo, no se preocupen. Entonces vamos a hacerlo todos juntos. La intención de esta pregunta es conocer cuál es esa firmeza, esa seguridad a la hora de hablar de ello que tú consideras relevante en tu trayectoria académica y profesional y sobre todo también conocer cuáles son esos soft skills o esas habilidades que también utilizaste para poder llegar a ese objetivo y para poder cumplir con estos logros representativos que tú quieres destacar. Bueno, por ello recomendamos que siempre en las respuestas puedas incluir aspectos de impacto, como pueden ser cifras, conocimientos adquiridos, aprendizajes que hayan resonado en ti a nivel técnico o a nivel personal. Y no menos importante, pues también vamos más allá, ¿no? Siempre. ¿Cuáles son esas aspiraciones, esas proyecciones, sueños, metas profesionales o académicas que todavía quieres lograr, ¿no? Entonces, quédate también con la respuesta a esa pregunta, pero da un piquitico más y vemos allá y respóndenos también un poco sobre qué otros logros quieres hacer y si de pronto ya estás ejecutando alguna acción para pues poder cumplirnos, ¿no? Este tipo de preguntas es clave tener presente que una posible respuesta en dado caso de que no tengas experiencia laboral, no te preocupes. En este caso, te recomendamos que puedas mencionar, por ejemplo, si has sido un monitor de alguna clase en tu carrera profesional, si has hecho parte de investigaciones o colaboraciones pues profesionales a nivel académico, ¿no? Esto también es importante y requiere y es un logro, ¿no? A destacar. Vamos entonces con nuestro último ejemplo y para este caso tenemos una pregunta importante y es, ¿cuál es tu aspiración salarial para la posición vacante? Entonces, ¿cuál es la intención principal de esta pregunta? La intención es determinar si tus expectativas salariales están alineadas con el presupuesto de la empresa y para responder un poco a esta pregunta, pues te invitamos primero a reflexionar sobre este valor y sobre todo definir si es negociable o no. En dado caso de que lo sea, hácelo saber el reclutador para que lo tenga presente, pero también te recomendamos, pues, antes de responder sobre el valor, señala tus habilidades, destaca tu experiencia, tus casos de éxito, tus logros, para que el empleador pueda entender la razón por la cual estás pidiendo precisamente este salario. Bueno, este sería como el último ejercicio. No sé si antes de avanzar al siguiente tema, alguno tiene alguna pregunta o podemos continuar. No, listos. ¿O sí? no, Creo mi que Juli, no, por no ahora veo nada. no. Pues, Listo. o sea, Ujú. Mariana, sí, yo discúlpame. tengo una pregunta, sí, Dale. tranquila. Es que, o sea, tú recomiendas primero decir como ante esta pregunta, como eh, eh, nuestras, como, o sea, como las razones de por qué que pedimos esa cifra de dinero y decir la cifra exacta. Si quieres decir la cifra exacta, puedes decirlo, también puedes decir un rango en el cual estés interesado en moverte, pero sí, recomendamos que siempre pues apalanques la respuesta, ya quieras decir la cifra antes o después, pero que siempre complementes esa respuesta comentándole un poco y contándole al reclutador cuáles son esas habilidades que hacen que pues tú estés solicitando precisamente pues esta o tengas esta aspiración salarial. Ah, listo, vale, gracias.
Listo, súper perfecto, Mariana. Mil gracias a ti por tu participación y por tus preguntas que también son muy valiosas para todos en este ejercicio. Continuemos entonces. Ya ahora que tenemos pues establecido una comprensión sobre el razonamiento que debemos hacer ante una pregunta de selección, que ya sabemos que está la pregunta, por ejemplo, otra pregunta, no la vamos a hacer, pero háblame de un error que hayas cometido en tu puesto de trabajo. Esta puede ser una pregunta. Ya sabemos que hay una intención que apalanca esa pregunta y es en donde queremos conocer un poco cuál es ese criterio, esas decisiones que tomas, la planeación, la precisión, el liderazgo, la comunicación sobre ese aspecto clave que te estamos preguntando. Y ahora entonces vamos a entrar en un aspecto importante y es que recomendamos que para la respuesta apliques el método STAR. Entonces, este STAR, ¿qué es? STAR es un enfoque utilizado para responder preguntas por competencias, ¿no? Entonces, veámoslo juntos. Cuando hablamos de ese, hacemos referencia a la situación pasada. Tiene que ser una situación real, en la cual esperamos que describas la circunstancia en particular, bueno, o una escena en particular. Cuando hablamos de T, hacemos referencia a tareas ejecutadas, en la que esperamos nos cuentes qué ejecutaste y cuál pues fue ese error, por ejemplo, si nos vamos en línea con esa pregunta en particular que puse de ejemplo al inicio, que es háblame de un error que hayas cometido en tu puesto de trabajo. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue ese error, ¿no? ¿Cuál fue la tarea que ejecutaste y cuál fue ese error? La A hace referencia a acciones realizadas. Aquí te invitamos a que escribas las medidas que tomaste para alcanzar el objetivo, es decir, cuál fue ese plan de acción que tomaste, en nuestro caso y nuestro ejemplo, para resolver esa situación o para arreglar ese error que cometiste en tu puesto de trabajo. Y por último, la R, que es de resultados obtenidos. Entonces, en este caso, la idea es que pues, puedan explicar cuáles fueron esos resultados y por qué tuviste éxito en esa situación, ¿no? Entonces, lograste remediar un poco ese error, podría ser un poco como la respuesta, ¿no? Ante la pregunta inicial. Entonces, este tipo de preguntas tiene la intención de medir la capacidad del candidato para realizar, pues, este proceso y pues a partir de conocer situaciones específicas en la que tuvo que lidiar pues con algo similar. ¿Listo? Esta es una metodología que recomendamos mucho utilizar, que es esta. Recordemos la situación, tarea, acción y resultado. Sigamos entonces explorando sobre la entrevista. Entonces ahora pasemos a hablar sobre cómo causar la mejor impresión en tu entrevista de trabajo. Entonces en este caso te recomendamos que te prepares para un escenario de entrevista, es decir, que investigues sobre la empresa y la vacante, que te vistas de forma profesional para transmitir confianza y seguridad y que llegues puntual a la entrevista. Si estás virtual, te recomendamos pues que asegures antes de este encuentro tener una conexión estable, que pruebes tu cámara, tu micrófono y tus altavoces con anticipación. Bueno, también te recomendamos que te comuniques de manera clara y concisa. ¿Qué significa eso? Que seas cálido a la hora de saludar, que muestres respeto con las personas que te están entrevistando, que hables pausadamente y que evites interrumpir de pronto cuando te estén haciendo una pregunta, alguna aclaración, algún alcance de la información, que seas claro en tus respuestas y evites jerga técnica innecesaria, que participes activamente en la conversación, que averigües cuál será el próximo paso en el proceso de selección. Bueno, esto muestra interés, compromiso y responsabilidad. Te recomendamos que pues, puedas responder oportunamente también a los correos electrónicos, a las llamadas telefónicas, que si no puedes contestar por alguna razón es completamente entendible, devuelve la llamada, eso también denota mucho compromiso e interés precisamente en participar en el proceso. También sé muy puntual y responde oportunamente también a las situaciones. Si no puedes asistir, avísanos con notificación también al reclutador. Es importante decir, oye, no puedo asistir, podemos reprogramar, qué podemos hacer para manejar esta situación que se me presentó X o Y momento y no puedo asistir. Entonces, estos son algunos de los consejos que les estamos dando en estos momentos para sobresalir en estas entrevistas de trabajo y pues que aumenten sus probabilidades de éxito en su búsqueda laboral. Y ahora vamos a hablar un poco también, entonces ya hablamos de esos consejos para causar una mejor impresión en tu entrevista de trabajo, pero también queremos traerles a colación qué es eso que deben evitar en una entrevista de trabajo, que también es importante. Entonces, si hablamos de puntualidad, pues eviten la impuntualidad. eh,
Eviten también no mirar a los ojos al entrevistador, intenten mantener ese contacto visual que genera cercanía. Cambiar de tema o tergiversar la conversación, ser confianzudo, ser demasiado informal o decir groserías en entrevista no es adecuado. No tener identificadas las áreas de mejora de efectos, ya sabemos que ahí estamos demostrando un poco, pues, que nos falta un poco trabajar en ese proceso de autocrítica, de sinceridad, de honestidad, de apertura, porque también a veces eso refleja el hecho de que una persona pues no nos cuente sobre cuáles son esas áreas de mejora o defectos, el estar distraído y no prestar atención a lo que te están preguntando o de pronto intentar evadir la respuesta con un tema diferente por no querer contestarla, decir mentiras o decir respuestas falsas por mostrar sabiduría y experiencia, son algunos de los aspectos claves que les recomendamos eviten en una entrevista de trabajo. Bueno, hasta aquí hemos profundizado en esos puntos clave para que tengan herramientas poderosas a la hora de presentar un proceso de selección. Ahora avancemos con otros aspectos que nos ayudan a complementar el perfil exitoso que queremos proyectar. Adelante, Lili. Gracias, mi Juli. Perfecto. Entonces, tal y como lo mencionaste, vamos a arrancar en otros aspectos. Vamos a hablar sobre el FODA personal. El FODA personal, aunque a menudo es un poco subestimado en el ámbito personal, es esencial para una planificación efectiva de la carrera y el desarrollo personal. Aquí es lo que podemos ampliar al detallar nuestras fortalezas y al ampliar nuestras debilidades. Esto claramente nos proporciona una visión mucho más específica de las habilidades y de las áreas de mejora. Nos va a permitir tomar decisiones mucho más informadas, más estratégicas respecto a los objetivos profesionales y personales que queremos tener. Esto funciona un poco similar a la aplicación de lo que conocemos muchos en el aspecto empresarial del DOFA, también se conoce así popularmente la parte empresarial, pero aquí lo que vamos a hacer es adaptarlo a nuestra parte personal, centrarnos en identificar esas fortalezas internas, esas oportunidades externas, esas debilidades personales y amenazas externas que pueden presentarse en nuestro enfoque de trabajo profesional. Este enfoque es específicamente muy valioso cuando se busca progresar en esta carrera, cuando yo quiero explorar nuevas oportunidades laborales o avanzar hacia nuevas metas mucho más ambiciosas, mucho más específicas y grandes. La clave para completar este análisis FODA es tratar tu carrera como si fuera tu negocio y a ti mismo como si fuera pues, un producto competitivo. Acá la invitación que les dejamos es que ojalá todos logren hacer este ejercicio ya de forma muy individual, muy concienzuda y centrada en que con lápiz y papel realmente se sienten a hacer su FODA personal, logren identificar esas fortalezas, esas debilidades, esas oportunidades y por supuesto esas amenazas. Les garantizamos que cuando ustedes logren interiorizar este tipo de ejercicios, van a llegar mucho más estructurados a la entrevista de trabajo porque van a lograr rápidamente mencionar en esa entrevista y no van a tener ese bloqueo cuando les pregunten, háblame de tus fortalezas, háblame de tus oportunidades de mejora, háblame de qué quieres empezar a desarrollar y a trabajar. Cuando ustedes hacen este tipo de ejercicios con conciencia, llegan con mucha más anticipación y mucha más preparación a la entrevista en el momento del proceso de selección. Bien, también es muy importante para nosotros poderles compartir y contarles qué es y para qué se hace un Assessment Center y cómo funciona un Assessment Center. Esto hace parte del proceso de selección. Es un método de evaluación situacional que claramente consiste en un conjunto de pruebas que pretenden básicamente evaluar las competencias conductuales del candidato en una situación particular. Palabras más, palabras menos, esto lo que hace es simular lo más cercano real posible a las actividades que van a hacer en el rol o a la vacante a la que se están postulando pues, dentro de la empresa. Lo que busca un Assessment Center es generar esa evaluación hecha a la medida, lo más cercano posible real a esa realidad. Entonces, la interacción en este espacio con otros candidatos y con el líder de la posición vacante es supremamente clave. Aquí podrán poner a prueba tus conocimientos, podrás conocer también la perspectiva de otros candidatos, abordar problemáticas del área en general a la que quieres llegar. Entonces, más allá de evaluar tus conocimientos, es importante que sepas que desde el ámbito de la evaluación del reclutamiento que se hace en gestión humana, pues es importante que tengas una muy buena actitud en el ejercicio de Assessment Center, que tengas una motivación y una inteligencia emocional. La idea, como les decía, pues aquí es asemejar una situación lo más cercano posible a una realidad frente a un grupo de candidatos que están compitiendo contigo por este puesto de trabajo y por supuesto frente a los líderes de la posición vacante que están evaluando tu participación en el proceso de selección. También vamos a conocer un poco sobre los tips específicos que puedes tener para que sea muy exitosa tu participación en un escenario de Assessment Center. Entonces, asegúrate de estar con anticipación.
claramente es un espacio donde estarán presentes tanto el líder de la posición vacante como otros candidatos invitados al proceso. Es importante que puedas exponer tus argumentos y trata de involucrar al resto de los participantes en la discusión, pero ojo, sin imponer tus ideas y sin imponer tu pensamiento. Es importante también que tengas una muy buena comunicación, que sea una comunicación clara de tu exposición y que por supuesto respete los tiempos asignados. En muchos de los ejercicios de Assessment Center te dicen como tienes 2 minutos para hablar de ti. Entonces, cuando te hablen de tiempo en el momento de assessment, trata de respetar ese espacio para que no te excedas más de lo que te han brindado. También es importante que recuerdes que solo hay una única oportunidad para causar una muy buena impresión. Por eso es importante entender que no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que también se valora muchísimo en estos escenarios tu actitud y tu compromiso con el ejercicio que estás desarrollando. También es muy importante que como tip que hagas la prueba siendo tú mismo, que no finjas ser otra persona ni trates de ser otra persona. Simplemente lo que Juli les mencionaba al inicio de la parte de entrevista, que sean muy auténticos, que sean muy ustedes, muy naturales. Finalmente, dentro de estos tips, pues que demuestren con esa actitud que están alineados para ese puesto de trabajo, que han trabajado duro, que se lo merecen, que se han esforzado por llegar a ese puesto de trabajo, pero por supuesto aquí, pues que no perdamos la humildad que tenemos como personas, por supuesto. Bien, hablemos también de la prueba técnica de conocimientos. En esta fase, el líder de la posición vacante podrá poner diferentes actividades. Por ejemplo, pruebas de Excel, pruebas de selección múltiple, casos de negocio, ejercicios donde tengan que ustedes trabajar de pronto con análisis de información sobre algún caso puntual. Entonces, en ese momento tienes que anticiparte mucho a la información. Ten muy clara tu meta en querer llegar a esa empresa o esa vacante. Puedes investigar, puedes leer acerca de los temas que están relacionados con el reto que vas a cumplir. Preocúpate también por conocer el área a la que vas a llegar, qué hacen en esa área, qué objetivos tienen, cómo impactan esas funciones al negocio de la empresa en la que estás pues presentando ese proceso. Prepárate también para la posibilidad de enfrentarte a un escenario de exposición donde tal vez tengas que debatir, argumentar y digamos donde tengas que enfrentarte a otros candidatos y exponer tus ideas de la mejor manera frente al líder, por supuesto, de la posición vacante. Bien, vamos a pasar a una parte importante y es la prueba psicotécnica. Las empresas utilizan diferentes pruebas psicotécnicas que lo que hacen es brindarnos un insumo de información complementario a lo que ya se ha visto en el resto de las fases del proceso. Es complementario a la entrevista, es complementario a la prueba técnica, es complementario al Assessment Center. Hay que hacer un paréntesis y es que no todos los procesos de selección tienen las mismas fases. Los procesos de selección surgen de forma natural y de acuerdo a la necesidad puntual que tenga pues cada vacante. Y volviendo aquí a la prueba psicotécnica, pues es importante que ustedes sepan que la prueba mide la parte intelectual, la parte de personalidad, la parte de comportamiento, mide sobre todo esas habilidades blandas, ya vamos más adelante a profundizar mucho sobre habilidades blandas, y esta prueba también nos permite conocer competencias técnicas y de gestión. Algunos tips y consejos que podemos darles para justamente que puedan tener una muy buena prueba psicotécnica es que sean muy tranquilos a la hora de desarrollar la prueba y que la hagan con total honestidad. Entonces, si la prueba, por ejemplo, es online, que la gran mayoría de empresas hoy funcionan programando pruebas psicotécnicas de forma virtual, que busquen un espacio muy tranquilo y sin distracciones para que la puedan desarrollar, que por supuesto revisen con anticipación esa conexión a Internet y que respondan con esas alternativas que sean las más acertadas a su forma de pensar, a su forma de actuar y a su forma de ser en la realidad. Por supuesto, que tengan esa disposición de tiempo necesaria para que puedan hacer la prueba de forma pues muy exitosa. Bien, vamos a pasar a una parte chévere. Quiero invitarlos a todos a que saquen sus celulares, a que todos por favor escaneen este código QR que tienen aquí en pantalla. Vamos a responder una pregunta sencilla y es que la invitación es a que mencionen las que ustedes consideren son esas habilidades blandas o soft skills. ¿Cuáles piensan ustedes que son habilidades blandas? Creo que la pregunta les permite meter 3 opciones de respuesta, entonces vamos a tener aquí en pantalla un minutito el QR para que lo puedan escanear. Si de pronto se meten a la página de www.menti.com, si no pueden escanear el código y les pide un código como tal, coloquen el 59090268 que está en pantalla para que también puedan participar si no logran escanear el código QR. Vamos a dejarlo unos segunditos más en pantalla para que lo logren escanear y ya nuestra compañerita Vivi nos va a ayudar a proyectar los resultados de esta pregunta que estamos haciendo. Recordemos, menciona las que consideres son habilidades blandas o soft skills. Vamos a hablar específicamente de habilidades. Entonces aquí, todos participando, vayamos colocando estas 3 opciones de respuesta. Y bueno, si alguien también quiere participar con su micrófono abierto o por el chat, también lo pueden hacer. ¿Cuáles consideran que son esas habilidades blandas o esos soft skills que hoy tenemos que tener en el mercado laboral?
Bueno, mi Vivi, yo creo que ya casi todos lograron escanear el código QR, ya todos están como participando. Veamos en tiempo real esas respuestas que nos va arrojando pues esta nube de palabras. Aquí vamos viendo en pantalla algunas muy importantes. Nos están mencionando inteligencia emocional, wow, comunicación y escucha, supremamente clave, flexibilidad, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva. Están súper pilosos participando, que me encanta todo esto, atención al cliente, comunicación y escucha, buena organización, empatía, inteligencia emocional, amabilidad. Bueno, maravilloso, estamos supremamente conectados con el ejercicio. De verdad, muchas gracias a todos porque esto que estamos viendo y lo que estamos colocando en esta nube de palabras, pues nos da la pauta para continuar con Mm. este tema que les quiero compartir y que les quiero hablar. Entonces ahí, gracias por la participación. Retomemos nuestra presentación y de verdad, muy chévere. Veo que siguen participando, que se está moviendo la nube de palabras, pero bueno, ya volvemos acá. Bien, entonces ya una vez relacionados estos aspectos y estas palabras clave que ustedes colocaron en este Mentimeter que desarrollamos, vamos a hablar de los tres tipos de habilidades indispensables para el mundo actual. ¿Qué es lo que hoy nos está pidiendo el mercado frente a las habilidades? Entonces, para poder conocer esto, vamos a hablar de tres puntos importantes. Vamos a hablar de las habilidades duras o las hard skills, vamos a hablar de las habilidades blandas o soft skills y de las habilidades de empoderamiento que son las power skills. Entonces, claramente en el mercado laboral de hoy y el auge de los perfiles digitales, que ya es un hecho y que lo estamos viviendo hace un tiempo importante, pues cuantas más y mejores competencias técnicas se posean, también conocidas como las hard skills, que son esas que son de la formación académica, la actualización permanente, nuestra carrera profesional, el conocimiento puro y duro técnico que construimos, esto constituye más o menos un 50% de lo que requieren en cualquier trabajo, pero que ya no es suficiente. Entonces, adicional a esas hard skills, a esas habilidades duras, más posibilidades se tendrán de encontrar un puesto de trabajo. Sin embargo, pues aquí es lo que les digo, tenemos que en paralelo complementar esta tendencia que las áreas de recursos humanos y las empresas hoy buscan más allá del conocimiento puro y duro formal. De lo que estamos hablando es de las soft skills, que son esas competencias que permiten trabajar adecuadamente junto a otros, interactuar y lograr resultados. Esas son las que nosotros conocemos como habilidades blandas. Claramente no vienen reflejadas en las hojas de vida, son esas competencias personales y sociales que facilitan ese relacionamiento humano, que permiten desenvolverse con éxito en cualquier ámbito de la vida, inclusive el ámbito pues laboral. Pero ¿qué pasa con esas soft skills que han evolucionado, que han cambiado? Así como el mundo cambia, como todos evolucionamos, estas competencias también cambian. Y por eso hablamos de este tercer punto, que son las habilidades de empoderamiento. Es la evolución de esas competencias de soft skills a las que ahora conocemos como power skills. Esto resulta de la sumatoria de esas competencias que estamos mencionando, donde les integramos el ser, el hacer y el sentir en congruencia a lo que está relacionado al rol que cada uno de nosotros ocupa. Entonces, ahí invitadísimos todos a que tomen caption de estas habilidades que ven, de esa evolución de esas habilidades que ven de las habilidades blandas a las power skills, y por eso es importante que ustedes también las permeen para que puedan incluirlas en su vocabulario a la hora de tener una entrevista, para que puedan involucrarlas e incluirlas también en su hoja de vida cuando estén desarrollando su perfil específicamente profesional. Listo, muy bien. Y para cerrar este gran capítulo que estamos hablando del proceso de selección, vamos a finalizar rápidamente hablando del estudio de confiabilidad. Esto es una herramienta que permite pues, realizar el filtro de seguridad a los aspirantes que se encuentran en un proceso de selección en los diferentes cargos de una compañía. ¿Qué hacemos con esto las empresas? Identificar y minimizar posibles riesgos para que la empresa pues de esta forma garantice la confiabilidad de la persona que está siendo evaluada dentro del proceso de selección. Con esto se reduce la materialización de conductas de pronto delictivas, las cuales pues se ven representadas en un largo plazo en las empresas en costos administrativos, operativos, en la imagen corporativa. ¿Qué se hace básicamente en un estudio de seguridad? Las empresas hacen validaciones laborales, validaciones académicas, muchas de las empresas hacen visita domiciliaria, verificación de datos específicos, verificación de entornos psicosociales, por ejemplo. Entonces aquí lo que les recomendamos es que ustedes puedan tener a la mano sus documentos soporte que ayuden a agilizar este tipo de verificaciones, que tengan a la mano sus cartas laborales, sus certificados universitarios, sus diplomas, inclusive el de bachillerato. Muchas personas perdieron este documento y realmente es muy importante que lo tengan porque agiliza mucho el proceso cuando ya llegan a fase inclusive de cercanía de contratación. Listo, perfecto. Entonces aquí vamos a aperturar este segundo gran capítulo. Juli, todo tuyo para que lo puedas presentar. Gracias, gracias, mi Lili. Antes de pronto a entrar a este capítulo, y ya que cerramos el primero que es de entrevistas, no sé si de pronto
quieran participar, nos quieran dar sus comentarios, si tengan alguna pregunta o si quieran devolver algún ítem en particular, pueden levantar la mano, nos pueden escribir por chat. No, ¿No? ahí nos ¿Todo muy están bien? mandando solo likes, solo Una likes. manito, súper. Creo que eso es muy claro. Listo, perfecto. Entonces, si no tenemos preguntas, avancemos. Gracias, mi Lili, ahí por ese cierre y esa introducción. Vamos a arrancar entonces con nuestro segundo temario, que es tu carta de presentación, hoja de vida. En este mundo, pues cada vez más digitalizado y globalizado, las oportunidades de empleo han alcanzado nuevas alturas. Sin embargo, la competencia en las plataformas de empleo, aunque sabemos que es dura, es compleja y destacar entre la multitud puede ser un gran desafío, les queremos presentar algunos consejos diferenciadores para destacar y dejar una impresión duradera en plataformas de empleo. Bueno, una de las estrategias primordiales en el proceso de búsqueda de empleo es tener una hoja de vida suficientemente atractiva como para conseguir una entrevista con el reclutador. Por eso, el saber redactar tu hoja de vida de forma atractiva puede ser la diferencia entre ser contratado o no. Desde nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que nos gustan mucho las hojas de vida que son fáciles de leer, que son claras, que son concretas, que no tengan saturación de información y que sean agradables a la vista y sean sobrias. ¿Por qué es importante esto? Porque la hoja de vida es la herramienta principal, primero, para buscar empleo. Segundo, es el primer contacto con la empresa que quieres que te contrate. Y pues adicional a ello, ustedes sabían que una hoja de vida tiene 6 segundos para impactar al reclutador y que continúen revisándola o que pasen al siguiente candidato. Por ello, les recomendamos que pues, una hoja de vida impacte al instante por su sencillez, porque tiene una estructura limpia y porque es organizada. Ya vamos entonces a profundizar un poco en ello. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son esos consejos para tener una hoja de vida atractiva. Muchas agencias y compañías utilizan sistemas automáticos de rastreo con las hojas de vida digitales. Por eso lo recomendamos siempre utilizar formato Word, pero preferiblemente formato PDF en sus hojas de vida. Bueno, y para ello les traemos estos 4 consejos principales. El primero de ellos es precisión y claridad. Es decir, les recomendamos que esta hoja de vida sea ordenada, que tenga secciones, que usen un solo tipo de tipografía, que tengan buena ortografía y que contenga la información justa y necesaria. Bueno, lo segundo es que la información esté completa frente a todo el frente de la experiencia laboral. Se debe incluir pues cargo desempeñado, día, mes y año en cada experiencia laboral. ¿Cuáles son esas funciones que ejecutaste? Y cuáles son también un poco acá podrías de pronto describir al finalizar cuáles son esos logros que obtuviste en ese rol en particular, ¿no? Entonces, eficiencias, creación de, bueno, hay muchos ejemplos de cuáles son esos logros en particular o esos datos que tú quieres también destacar frente a esas funciones y ese rol en particular. Y también es importante, si lo pueden incluir, que coloquen ahí el nombre y el cargo del jefe. El tercer consejo es definir el perfil profesional. Entonces, en el perfil profesional, el párrafo no debe ser mayor de 60 palabras y es importante que contenga la experiencia profesional y académica y las habilidades del aspirante. Todo igual se lo recomendamos que lo coloquen como palabras clave. Y por último, el cuarto consejo es destacar los logros y objetivos en la experiencia laboral. Es importante incluir cualquier tipo de reconocimiento y resaltarlo de manera clara. Lo pueden hacer en debajo de las funciones o también lo pueden hacer al finalizar la hoja de vida. También depende mucho del diseño y la estructura que ustedes quieren presentar en su currículum. Ahora vamos a entrar en un tema muy controversial y es con o sin foto la hoja de vida. La realidad es que esto depende del país o de la región en donde pues lo soliciten. Por ejemplo, en Estados Unidos las fotos no son obligatorias en las hojas de vida porque creen que no son un elemento que puede fomentar la discriminación. Pero por otro lado, en otros países como España o algunos países de Latinoamérica es costumbre enviar fotos para tener un conocimiento más completo de la información personal del solicitante. Si decides usar fotos o no, es decisión de cada uno, no hay inconveniente de pronto en lo que decidan, es completamente
totalmente libre y realmente no tiene un impacto muy significativo, realmente es más el contenido, ¿no? Lo importante en este proceso. Pero asegúrense de que si van a colocar una foto, esta sea amigable y profesional y que evitemos usar fotos de viajes, selfies o con otras personas. Entonces vamos a ver acá en pantalla algunos ejemplos de lo que no recomendamos versus lo que sí recomendamos. Entonces, súper foco en que no sean fotos, ya saben, viajes, selfies con otras personas, fotos familiares, con mascotas o situaciones en general que sean informales, sino más bien por el contrario, como vemos en la parte inferior. Estos son algunos ejemplos de fotos pues profesionales, sobrias, sencillas y amigables que recomendamos que puedan publicar y tener en su hoja de vida. Ahora vamos con el siguiente tema y es la radiografía de una hoja de vida. Esto es súper importante. Nosotros como reclutadores podemos pues investigar cientos de hojas de vida para un puesto determinado en solo unos minutos. Por ello, el tener una buena estructura y un buen diseño y un buen contenido harán que su perfil llame la atención a futuros empleadores. En el mercado existen diferentes plataformas que les pueden brindar plantillas sutiles y con un toque profesional que buscan, bueno, eviten que sean muy coloridas, que le quiten foco a la información relevante. Recuerden que ya la inteligencia artificial, como nos lo mencionó Lili en un inicio de este encuentro, pues está revolucionando varias áreas de nuestra vida y la búsqueda de trabajo no va a ser la excepción. Apóyense de estas herramientas que pueden utilizar para personalizar su hoja de vida. Bueno, encuentran muchas herramientas en internet. Aquí en el chat les vamos a copiar y pegar algunos ejemplos de ellos para que igual los puedan tener ahí presentes. Pero acá también queremos contarles un poco de cuál es esa estructura y radiografía que debería tener una hoja de vida. Vemos que debería tener el nombre, la profesión, un resumen profesional de ustedes. Se pueden apoyar hoy en día con ChatGPT, ustedes lo pueden redactar con sus propias palabras y le pueden decir a ChatGPT, ayúdame a estructurar de una forma concisa, concreta, laboral o no, ayúdame a estructurar con un enfoque creativo e innovador mi resumen profesional, todo dependiendo del enfoque. Claramente cada perfil y carrera profesional también tienen una visual diferente, pero se pueden apoyar de muchas de estas herramientas para poder ejecutar este proceso. Es importante que también nos coloquen sus datos de contacto personales, su correo electrónico, su número de teléfono, porque esto es vital para que precisamente nosotros como reclutadores los contactemos. A veces nos encontramos mucho en que las personas no publican sus datos de contacto y quedamos, "Ah, ¿y ahora qué hacemos? Nos gusta este candidato, pero no sabemos cómo contactarlo". Entonces es súper importante correo electrónico y número de teléfono. Si nos quieren colocar sus redes sociales, recomendamos que nos coloquen su perfil de LinkedIn. Bueno, ese también es un insumo maravilloso para poder ver cómo es su movimiento profesional y cuál es esa marca personal y marca personal empleadora profesional que los respalda y que han ido ahí desarrollando y trabajando. Bueno, cuáles son esos idiomas que manejan, también nos pueden colocar ahí, cuáles son esas competencias, habilidades. Ya oímos un poco de qué es esto de soft skill y power skill. Aquí aprovechen entonces este ítem y campo para poder colocar un poco de esto. Ahora continuamos un poco, súper importante, su experiencia. Si no tienen experiencia laboral, les recomendamos entonces acá en este ítem que puedan colocar un poco, pues, su experiencia laboral académica, ¿no? Si de pronto han sido monitores, volvemos al mismo punto que habíamos tocado en un momento de este encuentro, y es si han sido monitores académicos o si han tenido alguna participación en semilleros, bueno, cualquier de pronto participación académica que puedan colocar ahí también es súper valiosa. Su formación académica, su formación complementaria, si utilizan algún software en particular y adicional, pues también podrían llegar a colocar un ítem en donde puedan especificarnos sobre logros, proyectos o certificaciones a destacar en específico. Esto es una radiografía de la hoja de vida y también queremos acá destacar algo y es qué se debe evitar, ¿no? ¿Qué es lo que no debería estar en una hoja de vida? No debería ser muy larga. Hoy en día ya una hoja de vida debería ser de máximo 3 páginas. A veces todavía nos encontramos con hojas de vida que son 8 hojas. No, no vamos a leer eso. Entonces es importante que lo podamos resumir
a máximo unas 3 páginas en donde destaquemos lo más importante, lo más relevante. Bueno, que no entreguemos diplomas ni certificaciones que no hayamos solicitado, únicamente la hoja de vida, nada de copia de cédula o algún documento adicional que no haya sido solicitado. No entreguen información de salarios, estudios o cursos que no se relacionen con la posición y no coloquen demasiadas referencias laborales o personales. Bueno. Perfecto, creo que ahí ya finalizamos un poco el contexto de la radiografía de hoja de vida. Ahora, mi Lili, creo que podemos empezar a ver la fórmula para crear un perfil de alto impacto. Así es, mi Juli, muchas gracias. Vamos a hablar sobre la importancia del perfil en la hoja de vida. Ustedes sabían que el perfil es lo primero que mira el reclutador cuando ve una hoja de vida. Por eso tenemos que esforzarnos en que ese perfil sea completamente atractivo, que resuma y condense la información principal de quién soy yo como profesional para que ahí esté la decisión de que yo pueda participar en ese proceso de selección. Entonces, aquí les dejamos una fórmula sencilla para que ustedes puedan tener como la redacción de ese perfil. Entonces, deberían colocar o las sugerencias que coloquen el título de su profesión, que también marquen adjetivos positivos y fuertes. Ya vamos a ver y hablar sobre palabras clave y verbos de acción para que puedan también redactar ese perfil, que por supuesto mencionen los años de experiencia que tienen. Es deseable o es recomendable que coloquen la empresa actual con la que están trabajando, para la que están brindando ese servicio actual, y que también se apoyen en esa empresa para que mencionen los objetivos y esos logros que han cumplido. Ojalá mencionen datos supremamente reales de lo que ustedes estén haciendo como objetivos. Entonces aquí importantísimo que resalten muy breve y concisamente sus habilidades, sus motivaciones, esas experiencias que los hacen ser únicos, que también muestren esas fortalezas, que también hablen sobre qué es lo que les resulta muy natural a ustedes en esa parte de habilidades potenciales. Siempre hablen en primera persona. Miren, esta historia es muchísimo más atractiva cuando la contamos con esa parte auténtica, cuando yo hablo de mí desde esa parte auténtica. Dejen claro también cuál es esa propuesta de valor, cuál es el plus que ustedes tienen frente a otros candidatos. Y súper clave importante que puedan utilizar palabras clave que estén asociadas al cargo que ustedes van a desempeñar. Esto les aseguro les va a dejar una ventaja competitiva frente a otros candidatos. Justamente hablando de esas palabras clave, es importante mencionarles que la tecnología está cambiando constantemente y también la forma como se denominan los puestos de trabajo en el mercado laboral. Por eso es importante que ustedes busquen o googleen sus trabajos para que sepan cómo se llaman esos trabajos o cómo se conocen hoy esos trabajos en el mercado laboral. Les voy a poner un ejemplo. Lo que antes conocíamos como el director general, hoy lo conocemos como el CEO. ¿Mm? Lo que antes conocíamos como el director financiero, hoy lo conocemos como el CFO. ¿Sí? Son siglas tendencia para lo que antes llamábamos de esa forma muy coloquial. Entonces, estén a la vanguardia, busquen esas palabras clave que tal vez puedan resaltar dentro de sus procesos ese perfil llamativo para que sea mucho más atractivo. Bien, y justamente en esta parte de palabras clave vamos a abordar un tema muy importante. Les vamos a dejar este listado que Vivi les va a compartir en pantalla para que ustedes puedan tener esas palabras e incluirlas dentro de su perfil profesional, para la descripción del perfil, si son cargos de liderazgo, para que también utilicen esos verbos de acción, si son cargos de ejecución, como parte de analítica, como parte de cargos operativos, cargos administrativos, puedan poner esos verbos de acción y sean mucho más llamativos. ¿Qué pasa con esas palabras clave? Que son fáciles de reconocer en esos filtros automáticos que hace la inteligencia artificial cuando está en búsqueda de perfiles específicos. Entonces ahí tomen nota, tómenle pantalla a estas palabras clave para que cuando se sienten a hacer su perfil profesional y su hoja de vida puedan incluir muchas de estas palabras de acuerdo al foco profesional que ustedes tienen. Recordemos que la hoja de vida es esa carta de presentación, es el documento que atrae a la empresa, es ese documento que me atrae a un headhunter, a un reclutador del mercado. Por eso es que tiene que tener una hoja de vida, debe ser acorde a esa importancia de mi rol, destacar entre los demás siempre con palabras potentes, con palabras atractivas, para que pues podamos ser muy llamativos en esa búsqueda de empleo que estamos empezando a tener y que vamos a desarrollar. Bien, acá vamos a hablar de, Mariana, levantaste tu mano, cuéntame. Sí, esos verbos deben ir, o sea, alrededor de toda la hoja de vida o solamente en partes específicas como al principio o algo así. Puede ser muy estratégica, Mariana, gracias por tu pregunta. Puede ser muy estratégica a la hora de incluir estas palabras clave. Las puedes incluir en algunas frases de tu perfil o, por ejemplo, cuando estés describiendo tu experiencia laboral en los logros. Entonces, logré delegar, logré determinar, logré organizar, establecí, fijé, integré. Puede ser muy estratégica a la hora de utilizarlos. Entonces, o en el perfil o en esos logros que estás mencionando de tu experiencia profesional y laboral. Dale, gracias.
Listo, claro que sí. Ahora sí vamos a hablar de una parte importante y es que las personas muchas veces consiguen los correos de los reclutadores o de las empresas con las que quieren tocar puertas y mandan su hoja de vida por correo corporativo, por correo, las hacen llegar. Entonces, en ese punto es muy importante que ustedes también sepan cómo debe ser el envío de esa hoja de vida. Entonces, debe ser un asunto orientativo, ¿cierto? Debe ser ese asunto que ayude a la persona a priorizar la lectura del correo. Entonces, no sé si, por ejemplo, ustedes en el asunto le colocan perfil Data Analytics, pues seguramente cuando el reclutador lo vea va a ser muchísimo más atractivo también. ¿Mm? Les recomendamos que usen viñetas para resumir la información de forma concisa en la redacción de ese correo, que usen letra legible, que tal vez pongan en negrita los aspectos más importantes y que por favor incluyan pues información de contacto, que dejen saber cuál es su número de contacto, cuál es su correo también, que por supuesto en esa redacción se dirijan con respeto, que usen un vocabulario formal. Importantísimo y clave, por favor, no transcriban en la redacción del correo la hoja de vida. A mí me ha pasado que cuando me pasan una hojita de vida, el correo de redacción es como de, no sé, 5 párrafos completos y más o menos uno rápidamente lo lee, pero en realidad están transcribiendo lo que tiene la hoja de vida. Entonces, ese no es una práctica tan chévere. Y por último, pues en esta parte de la redacción del correo, que sean muy concisos y muy breves en lo que quieran transmitir en ese correo. Bien, pasemos ahora a unos ejemplos muy sencillos que queremos compartirles de cuáles son esas hojas de vida que no son tan atractivas en el mercado laboral y las que sí son muy atractivas. Indudablemente el aspecto y el diseño de la hoja de vida sí importa. Yo quiero decirles que sí importa el diseño, sí importa la calidad de esa presentación que tengamos. Entonces, si ven que su hoja de vida está como con estos ejemplos que estamos viendo en pantalla, pues ustedes podrán ver que es un aspecto como poco moderno, como que le falta estilo. Estos que estamos viendo en pantalla son planos, son muy anticuados, son pesados visualmente y no son tan atractivos. Entonces, si tu hoja de vida está en ese tipo de formatos, lo más recomendable y lo más aconsejable es que lo cambien. Lo que les decíamos anteriormente, utilicen otros métodos, busquen tal vez plantillas que están en el mercado. Ahí en el chat les colocamos algunas de inteligencia artificial para que ustedes puedan optar a unos ejemplos que sí sean chéveres. En el siguiente slide vemos ejemplos de hojas de vida que son más llamativas, más atractivas, con o sin foto, pero que son de una única página y condensan específicamente lo que queremos transmitir en nuestra hoja de vida. Hoy algunas agencias y compañías utilizan sistemas, como les decía, rastreo de hojas de vida digitales y por eso recomendamos siempre utilizar formatos en Word, formatos en PDF. Se recomienda no escribir la edad, no incluyan su fecha de nacimiento. Esto lo recomendamos para evitar temas de discriminación por edad, porque pueden pensar que eres o demasiado joven o demasiado mayor y esto de alguna forma genera rasgos inconscientes. Evitemos también incluir frases exageradas, frases egocéntricas que no agreguen valor al perfil. Recordemos que cada detalle cuenta y es importante que las frases que nosotros condensemos sean pues muy ganadoras, sean muy poderosas y que realmente pues atraigan lo que queremos mostrar de nuestro perfil. Por ejemplo, en la parte de formación académica, comienza con tu grado más alto, ejemplo, el de la maestría, luego entonces el del pregrado. No incluyamos ya el tema del bachillerato, porque si ya estamos en una fase de profesional de búsqueda de empleo, pues ya el tema de incluir el bachillerato ya está como obsoleto en esa parte, ¿cierto? No es necesario. Bien, aquí en este slide que vemos en pantalla, vamos a hablar un poco de las redes sociales. ¿Por qué es importante tener vanguardia y estar activos en redes sociales, sobre todo en estas que nos traen al ámbito profesional, como lo es LinkedIn, por ejemplo? En un mundo cada vez más digitalizado, las redes sociales se han convertido en un escaparate global de las empresas. LinkedIn hoy tiene más de 600.000 usuarios en el mundo. No solamente es una red profesional para buscar empleo, es una herramienta poderosa para posicionar la marca frente a una audiencia relevante. Lo que recomendamos cuando usemos redes sociales para este tipo de interacciones profesionales es que tus opiniones sean muy respetables. Entre comillas y en términos generales, no te enganches con las opiniones de los demás, no hagas publicaciones respecto a temas políticos, religiosos, ese tipo de cosas cuando estamos en el ámbito profesional generan controversia, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de las opiniones que damos en este tipo de plataformas profesionales. Publica solamente contenidos que tengan que ver con temas laborales y con temas académicos, por ejemplo, es una sugerencia. Cuida mucho el lenguaje del contenido que publicas. Haz una valoración del contenido antes de dar clic y de publicar. Entonces, hay una frase emblema para que ustedes la tengan en cuenta. Dime lo que publicas y te diré quién eres. Sencillamente, hoy así funciona el mercado. No respondas comentarios desobligantes y respetuosos porque pues te vas a enganchar con algo que no va a ser tan llamativo para los perfiles. Bien.
Finalmente, en este capítulo de hoja de vida de presentación, queremos mostrarles en este último slide las redes sociales, los portales y los BPOs que son como tal vez más importantes o más asequibles para que puedan ustedes movilizar sus perfiles y agrandar esa red de contactos profesionales. Indudablemente, LinkedIn es en la parte de redes sociales el más poderoso, como lo vimos anteriormente. Ustedes pueden ahí movilizar mucho contenido importante para que tengan esos grupos, digamos que sean de contacto para ustedes y de agrandar estas redes profesionales que les sirvan bastante. Existen muchos portales de empleo, los tradicionales que conocemos hace mucho tiempo, como El Empleo, Indeed, Computrabajo, Job and Talent y otras plataformas que hoy están moviendo pues mucho oferta laboral a través de las publicaciones de las empresas que son Magneto y Torre. Y también contarles que existen BPOs como las temporales, como los outsourcing que movilizan muchas ofertas laborales, pero también las bolsas de empleo de las universidades, como por supuesto la Universidad del Rosario también tiene su bolsa de empleo donde movilizan toda esta parte laboral, donde manejan toda la parte de empleabilidad. Apóyese mucho de las bases o de las fuentes que manejan sus universidades también para que puedan tener, por supuesto, este acceso a las oportunidades de empleo del mercado. Bien, hasta aquí pues agradecerles a ustedes de verdad todo el contacto que hemos tenido hasta el momento con esta charla. Esperamos haber permeado, haber llegado a ustedes de forma profesional y que se queden con lo mejor de esta información. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna inquietud que desde nuestro alcance podamos resolver y pues seguirles dando las gracias. Catalina, de verdad, muchas gracias por abrir esta alianza, por abrir esta participación en este escenario maravilloso y estoy segura que a muchos de los que están conectados y de los que más adelante van a ver la grabación, pues les va a servir bastante para fortalecer esa marca personal y esa atracción de talento en el mercado laboral. Totalmente de acuerdo, Lili, Juli, muchísimas gracias. Creo que fue información muy, muy valiosa y creo que los números de las personas conectadas hasta este momento lo demuestran. De verdad que es información valiosa, sencilla de entender. No sé si alguien igual tenga alguna pregunta, consulta que quieran aprovechar aquí para que lo podamos revisar con los expertos. Muchas gracias a todos por los que están ahí aplaudiendo. De verdad que fue una charla muy, muy buena. Creo que enriquecedora para todos. No sé si alguien tenga alguna inquietud, consulta. Gracias, Daniela. Mariana, muchísimas gracias ahí por los aplausos que les dan a ellas. Efectivamente, muy buena. Aquí nos dicen buenas tardes. ¿Habría alguna posibilidad de recibir esa presentación o dónde podemos acceder a la grabación? No sé, Juli, si tú nos puedes compartir esa presentación o si nosotros efectivamente les compartimos la grabación, ¿cómo les queda también mejor a ustedes? Claro que sí, también la podemos compartir, ¿cierto, Juli? Podemos mandarles Sí, estas de acuerdo. memorias para que las puedan tener y no tenemos ningún inconveniente en compartirlas. Esto es un material hecho y diseñado para ustedes, entonces claramente lo pueden Vale, acceder. muchísimas gracias. Claro que sí. Entonces, para que todos sepan, les vamos a compartir, uno, la presentación que amablemente nos van a enviar acá desde Itaú y también la grabación para que todos puedan acceder a ella o la puedan replicar. Va a estar también cargada en el YouTube de la Dirección de Extensión y Egresados. Entonces, el compromiso de nosotros, haremos la difusión correspondiente que haya lugar para que todos tengamos esta información valiosa. No sé si alguien más quiera comentarnos algo, decir algo, que puedan activar el micrófono, aprovechando estos últimos minuticos. Ah, ok, Dice están preguntando, Laura. sí. Laura, te Ok, quería si preguntar existe si ya un existe empleo. un portal de Ujú. empleo editado. Bien, gracias Laura por tu pregunta. Nosotros tenemos en nuestra página principal www.itao.co un sitio web que es el botón de trabaje con nosotros. Ahí, si ustedes pinchan en ese botón, los va a redireccionar a nuestro sitio oficial de LinkedIn y del empleo.com para que puedan estar pendientes de todas las vacantes que movilizamos semana a semana. O ingresan directamente a LinkedIn, nos encuentran como Itaú Colombia. Es súper importante que coloquen Colombia porque Ujú. estamos a nivel regional en 18 países y les va a salir el Itaú Unibanco, el Itaú de Brasil, el de Chile, el de... bueno, todo. Entonces es importantísimo que nos sigan como Itaú Colombia para que puedan ver reflejadas nuestras ofertas que semana a semana pues estamos movilizando en estos portales de empleo. Perfecto, Lili, muchas gracias. Acá Mariana también les agradece mucho por la información que les dieron. Laura también dice que muchísimas gracias. No creo que ya nadie más tiene alguna pregunta o consulta que quiera aprovechar acá hacerle a Julia y a Lili.
No, pues creería que no. Entonces, nuevamente, pues muchísimas gracias a ustedes por la información tan valiosa que nos dieron, a todos por la participación, que de verdad es valioso hacer este tipo de charlas interactivas y que todos participen y saquen provecho pues a la información que la universidad también de alguna u otra manera les ayuda para facilitar sus procesos de selección, la información que creo que a todos nos va a ayudar en algún momento. Entonces, nada, que excelentes facilitadoras, tienen toda la razón, creo que fue súper ameno porque es un tema que a veces uno le tiene un poco como de pereza y ustedes lo hicieron llamativo, entretenido. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a las dos por toda la información. Aquí les siguen agradeciendo. Eso, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde, ya feliz noche para muchos y pues nada, Juli y Lili, pues seguiremos acá trabajando en conjunto. De verdad que ustedes son un gran aliado para nosotros y nos encargaremos de replicar esta información para que les llegue a todo el mundo y no se la pierdan. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Mil Claro que sí, gracias a Cata. ustedes. Y una última cosa, Cata, tenemos otra charla prevista para mayo. Ahí sobre redes Ujú. sociales les dejo aquí la provocación para que también se puedan conectar en mayo. Les estaremos compartiendo también a través de los canales oficiales para que se puedan conectar también a esa nueva charla que estamos previendo para ese mes. Claro que sí. Nosotros también haremos la Gracias. difusión correspondiente, entonces para que todos aprovechen toda esta información que les estaremos compartiendo de aquí, yo creo que el resto del año con Itaú también. Entonces, feliz tarde y feliz noche para todos. Mil Vale, que gracias estén a muy bien. ustedes. Muchas Que gracias estén a bien. todos. Hasta luego. Gracias, Juli. Chao. Gracias a A todos. ustedes. Un placer estar acá. Chao.